Gloria a Dios. Bendiciones. ¿Cómo está la iglesia del Señor? Gloria a Dios. ¿Qué tal si toma por un momento su lugar? Permítame, antes de compartir el mensaje de la palabra de Dios, traerle también buenas noticias. ¿Le gustan las buenas noticias? Dios me ha permitido ser nombrado hace poco como director del programa hispano acreditado en el ABI College. No sé si usted lo sabe, pero nuestro distrito en la Asamblea de Dios, el Southern Pacific District, tiene universidad. ¿Sabía? Tenemos universidad. Ahora, los programas que ofrece el ABI, aunque originalmente estaban enfocados a la comunidad hispana, en un tiempo determinado apuntaron a la comunidad anglo, y no es algo malo, por supuesto que no. Pero ha sucedido que en todo el país están poniendo la mirada sobre la comunidad hispana nuevamente. Concilios, organizaciones, fundaciones, universidades han entendido que en la comunidad hispana está realmente centrada gran parte de las esperanzas evangelísticas y de expansión de la palabra de Dios en este país. ¿Sí me sigue? Así que han comenzado a presentarse políticas en pro de la comunidad hispana y el ABI no se quedó atrás. Gracias. No se quedó atrás. Ya casi lo logro. Lo logré. Eso creo. No, me ganó. Me ganó. El ABI no se quedó atrás. Y han sacado, escúcheme, porque esto tiene que ver con cada uno de nosotros, ha sacado 2 carreras universitarias, no certificados, no, bachelors, completamente en español. Y se ha abierto a la comunidad hispana en todas sus necesidades. Quiero explicarle un poco sobre esto. Por ejemplo, una de nuestras características es que entre nosotros hispanos, gracias hermano por ayudarme. Gracias. Una de nuestras características como comunidad hispana es que en medio de nosotros hay personas que no gozan de una condición legal completa, están indocumentados, ¿cierto que sí? Pues el ABI ha pensado en ellos y ha abierto la puerta para que puedan estudiar estas carreras. ¿Alguien se alegra? Otra característica muy propia de nosotros los hispanos es que nos toca trabajar mucho, ¿cierto? Y no va a ser fácil estudiar una carrera con horarios diurnos si yo estoy trabajando. Entonces muchas personas dicen, yo quisiera, pero no me da. Pues el ABI diseñó un sistema estructural y pedagógico para que la persona pueda hacer su carrera virtualmente y tenga solo que invertir 3 horas, un día a la semana para asistir a clase en la noche. ¿Cómo le parece eso? ¿No le parece maravilloso? Y en esto también se ha preocupado el ABI como institución para decirle a las personas que tienen su residencia o su ciudadanía, ya están organizados, pues hay becas de hasta el 100% para estas personas a través del sistema FAFSA. De hasta el 100% en los estudios. Ahora, alguien estará pensando, ay sí, pues para los residentes, gloria a Dios, ciudadanos, maravilloso. Pues déjeme compartirle algo más.
en una política de querer acceder a la comunidad hispana, el ABI ha bajado los costos de sus materias lo más posible. Se lo ilustro. Yo tengo la oportunidad de estudiar en una universidad importante acá en California. Dios me está dando el regalo de adelantar mis estudios en doctorado. Y me consta que en esa universidad la materia, desde la licenciatura en adelante, vale $2,300. ¿Sí? Pues en instituciones universitarias el costo de la materia no baja de $1,500. Sin embargo, se ha hecho un esfuerzo importante y el ABI está ofreciendo la materia para los hispanos a $645 la materia. Y es un esfuerzo bastante importante. Y aún así, todavía hay alternativas para encontrar apoyos dentro de la misma institución. Todo esto obedece a una sola razón. Necesitamos ver a nuestro pueblo hispano accediendo a recursos académicos y profesionales. ¿Alguien está de acuerdo? Estamos ofreciendo 2 carreras, psicología y administración de negocios. 2 carreras, pero todavía hay más. Y para mí, las 2 cosas que le voy a mencionar ahorita son las más importantes. Yo creo que nosotros necesitamos profesionales cristianos. ¿Usted lo cree? Pero no solo que sean profesionales cristianos, sino que ejerzan la profesión desde un lente cristiano. ¿Sí nota la diferencia o no? Si hablamos de la psicología hoy en día, creo que casi todos podemos estar de acuerdo en que las escuelas de psicología en la actualidad no es que sean muy defensoras, así como que a ultranza del matrimonio, ¿o sí? Eso llega alguien y dice, ay, yo me quiero divorciar. El psicólogo le dice, pues divórciese. Si eso te hace feliz. Hacia allá apuntan las escuelas de psicología actual, a que lo importante es que seas feliz. Necesitamos psicólogos con base cristiana, pensamiento cristiano y ejercicio cristiano. ¿Usted está de acuerdo con eso? Por eso el ABI ha establecido en su currículum que los primeros 2 años de 4, 2 años de estudio de la psicología tienen que ser con contenidos bíblicos, ministeriales y teológicos. 2 de 4, la mitad del programa, para que el psicólogo que sale del ABI salga con pensamiento cristiano y ejerciendo con un lente cristiano. ¿A alguien le agrada esa noticia? Necesitamos profesionales con ese perfil. La iglesia necesita saber que puede respaldarse en un profesional, en un administrador de empresas con ética cristiana, en un psicólogo con ética cristiana. Pero a su vez, como le explicaba yo a un pastor esta mañana, vamos a ilustrar el escenario de un hispano que no tiene su condición legal completa. ¿Me sigue? Pero estudia y saca adelante su carrera. ¿Sabe qué puede hacer? Por ejemplo, si yo saco mis estudios de psicología, con mi ITIN yo puedo convertirme en conferencista y puedo cambiar mi estabilidad laboral. Puedo presentar talleres, puedo presentar proyectos y puedo cambiar mi estabilidad laboral. Con mi ITIN puedo crear mi negocio y con mis estudios de administración en negocios, en empresas, puedo darle solidez a esa iniciativa. En otras palabras, el ABI quiere ayudarle a nuestra comunidad hispana a que pueda cambiar su futuro. A mí me interesa, como director de este programa, me interesan 2 cosas en particular. Primero, que como cristianos podamos hacer algo en nuestra sociedad.
desde la carrera que estamos estudiando podamos hacerlo. Y segundo, que como hispanos podamos aspirar a tener mejores condiciones de vida. Y yo creo que aquí se están abriendo puertas importantes. La noticia se extiende a que esto no tiene edad. Si usted quiere estudiar en español, no importa la edad. Le aseguro que el sistema de estudio está diseñado para que todos puedan alcanzar un proceso académico. Lo único que usted necesita es creer, porque la puerta ya está acá. Así que al final de la reunión, si alguien está interesado, yo voy a estar allá atrás, y ve ese círculo grande que dice el IP allá atrás. Ahí voy a estar yo. Quiero darle información personalizada sobre nuestros procesos académicos. Y si está interesado, si está interesada, por favor, acérquese allá atrás. Quiero conversar con usted. Vale aclarar que estos programas también están en inglés. Si usted dice, no, es que yo ya hablo mejor inglés, perfecto, pues estudia en inglés. Pero yo represento la iniciativa hispana. Y si usted quiere estudiar en español y si quiere sacar adelante sus estudios en este idioma, podemos conversar también. ¿Ok? Muy bien. Déjenme ir a la palabra de Dios. Y déjenme mostrarle un poco sobre la importancia de esto, justo esto que le acabo de compartir. Yo quiero invitarle a que abra su Biblia en primer libro de Crónicas, capítulo 12, versículo 32, un solo versículo. Bien diciente este texto bíblico. Primer libro de Crónicas, capítulo 12, versículo 32. ¿Lo tiene? Vamos a leerlo. Dice la palabra de Dios: de los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. ¿Lo leemos otra vez? La palabra de Dios dice: de los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Vamos a orar. Padre, gracias, porque tu palabra está allí para hablarnos, para mostrarnos, para confrontarnos, desafiarnos e inspirarnos. Yo te pido que el mensaje de hoy tenga ese efecto, Señor, por favor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Háblale a tus hijos, sea mis labios un instrumento por el cual se mueva el Espíritu Santo a voluntad. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Amén. El contexto de este versículo que le acabo de leer se da en el marco en un David que todavía no es rey. ¿Ha escuchado hablar de David? El mejor rey de Israel. Pero para esta época todavía no es rey. Es más, se encuentra exiliado, ni siquiera vive en territorio israelita. Está viviendo en Ziklag, una ciudad que estaba o hacía parte de las comunidades de los filisteos. Pero el contexto más amplio habla de una nación que está en crisis. El gobierno de esa nación se había corrompido, se había desorientado y básicamente estaba muy inestable, muy débil. El rey del contexto, el rey de esta época es Saúl. Saúl está desesperado persiguiendo a David. Ha enfocado todo su recurso militar,
todo su recurso logístico, todas sus fuerzas y emociones en lograr acabar con David. Y el resultado de esto, Israel como nación se encuentra pasando una gran crisis. ¿Me sigue hasta acá? David era la esperanza. David era el recambio. David era el que todos decían, o el que muchos decían, ¿cuándo va a ser rey? Pero David hacía poco, muy poco, se venía superando de una crisis que él mismo estaba experimentando. Una crisis que lo llevó a la cueva de Adulam. ¿Ha leído esa parte? Allá llegó David medio derrotado, medio cabizbajo, medio solitario. Y allá Dios le reforzó sus ánimos porque otros 400 forajidos, otros 400 aburridos, otros 400 perseguidos dijeron: lidéranos por favor. Y entonces David como que wow, vamos pues. En mi país dicen: una sola golondrina no hace verano. 400 hombres al mando de un forajido no es que vayan a hacer el supercambio. Así que este grupo, que comenzó con mucha energía y muchos ánimos, pronto se convirtió en una especie de clan o de tribu o de cuadrilla que asaltaba a los filisteos para ellos poder comer y sobrevivir. Y lo que empezó siendo como una gran esperanza, poco a poco empezó como que ¿será que sí? ¿Será que no? Hasta que Dios trajo un nuevo envión anímico a David. Le trajo un ejército. Pero un ejército. Los 400 eran muy valientes y todo, pero eran solo 400. Ahora necesitaba un ejército y el ejército llegó. De todas las tribus de Israel empezaron a sumarse personas, una tras otra, tras otra, tras otra, y comenzaron a conformar un movimiento. La esperanza era lograr el objetivo de que Israel se levantara una vez más. Que Israel pudiera sacudirse de esa opresión filistea. Que pudiera levantarse en medio de ese desierto espiritual. No olvide que Saúl había acabado con la ciudad de los sacerdotes. La incendió. Los sacerdotes murieron casi todos excepto Abiatar. Así que también había crisis espiritual. Déjeme hacerle una pregunta. ¿No le suena ese contexto que le acabo de dibujar parecido al contexto en el que vivimos ahora? ¿No le suena a esa situación medio desesperanzadora en donde cada quien hace lo que quiere? Parecía la época de los jueces, en donde la gente le preguntaban por el gobierno y decía ni siquiera los de Benjamín, que eran la tribu de Saúl, creían mucho en él. Y todo el mundo está diciendo: ¿cuándo llegará un nuevo liderazgo? Esta nación necesita un nuevo mover. ¿Le parece conocido? Eso estaba pasando en el tiempo en el que se da este texto. Se reunió un ejército. Ese capítulo que le leí describe cantidades relativamente exactas de este ejército. Por ejemplo, dice que de Judá, la tribu de la que era oriundo David, 6,800 hombres. Ya no eran 400, ¿no? 6,800. Y el texto comienza a poner adjetivos y descripciones. Por ejemplo, de los de Judá dice 6,800 listos para la guerra.
Estos eran soldados, estos eran guerreros. Pero sigue diciendo de Simeón, el texto dice 7,100 hombres. Adjetivos: valientes y esforzados para la guerra. Me siguen llegando. Ya no eran 400, no señor. Ya esto va sumando. Pero también llegan los de Leví. Y sabemos que los de Leví eran esos levitas que representaban el mover espiritual. Así que al mando de Joiada y al mando de Sadoc, dice, por el lado de Joiada menciona 4,600. Y por el lado de Sadoc menciona a 22 más. No solamente eran personas dispuestas a la guerra, también habían personas dispuestas a abanderar un movimiento espiritual. Eso se está como que conformando, se está sintiendo como que agradable, ¿no le parece? Y luego sigue mencionando a los de Benjamín. Benjamín era la tribu de la que pertenecía Saúl. Y el texto bíblico dice que no mucha gente quiso porque querían seguirle siendo fiel a Saúl. Y sin embargo, 3,000 se sumaron. 3,000. Y luego dice que Efraín, históricamente la tribu de Efraín era una de las más guerreras, de las más fuertes, una de las más dispuestas al combate. De esta tribu, 20,800, dice el texto, muy valientes, varones ilustres en la casa de sus padres. ¿Se da cuenta cómo describe a cada grupo? Valientes, guerreros, listos, capaces. Y ahí se va. Por ejemplo, de Rubén, Gad y Manasés menciona 120,000. Así que, cuando menos lo pensó David, tenía un ejército cercano a las 200,000 personas. ¡Wow! Cada tribu aportaba grandes cantidades de hombres, guerreros y listos para la batalla. Y en esta lista de números inmensos aparece Isaacar. Pero Isaacar solo aportó 200. Todos hablaban de miles y de Isaacar llegaron 200. Déjeme darle algunas características de esos hombres que llegaron de la tribu de Isaacar. Primero, eran pocos. ¿Ya lo notó? Eran pocos. Pero esos pocos eran líderes. Esos pocos tenían visión. Segundo, no necesariamente eran jóvenes. Los valientes de Judá o de Efraín o de Manasés o de Gad eran todos hombres valientes para la batalla y listos para pelear, seguramente llenos de vida y de vigor, vitalidad. Los de Isaacar no necesariamente lo eran. Los de Isaacar me recuerdan a esos adultos que tienen 50, 60, 70 años y dicen, ¿yo para qué? Que lo hagan los jóvenes. Como dicen en mi país, que lo hagan los pelados. Yo ya no. ¿Y sabe por qué me recuerda a los de Isaacar eso? Porque el texto no resalta su vitalidad. No resalta su vigor. No resalta que estaban agudos o preparados para el combate. Eventualmente ni siquiera eran jóvenes. Y cuando se habla de lo que sucedió con la transición del gobierno de Saúl al gobierno de David, siempre se habla de las victorias en el combate, por supuesto. Siempre se habla de lo que habría de suceder contra los filisteos, por supuesto.
Pero hay unas características que están aquí que a mí me llaman poderosamente la atención. El texto dice que aunque solo eran 200, estos eran entendidos en los tiempos. Y eso significa mucho, ¿sabe? Hay gente que está lista para las que sea. Conmigo cuente, pastor, para las que sea. Y Dios bendiga a esas personas. Pero hay algunos que tienen la capacidad de analizar en qué están, en dónde están y qué va a suceder. Y tienen la capacidad de ver hacia el futuro. Antes de que se levantara todo este movimiento progresista, este movimiento woke, algunos predicadores venían y nos decían: esto va a pasar, esto va a suceder. Todavía nos están compartiendo hacia dónde se van las cosas con los acuerdos que se han desarrollado. Esto va a experimentar la iglesia, esto va a experimentar cada creyente en su comunidad. Esas personas son entendidas en los tiempos. Saben leer los tiempos. Siempre han existido personas así. Un misionero muy recordado en el ámbito mundial por haber llevado el evangelio a la China, su nombre, Hudson Taylor. Británico él, de alto porte. Fue a la China con su corbata, con su traje fino. Nadie lo escuchaba. Nadie le hablaba. Todos lo ignoraban. Pasaban los meses y ni siquiera lograba entablar contacto con alguien, un vínculo fraterno con alguien, nada, no había nada. Otro misionero hubiera dicho: esta es tierra seca y árida y yo me voy de acá. Pero Hudson Taylor entendió que había algo que debía corregirse. Entendió que su presencia muy británica no le estaba ayudando. Así que dejó su traje y se puso las mismas túnicas de los habitantes autóctonos. Y como para aquella época, la trenza, el cabello largo en los varones, cortándose el pelo hasta aquí, hasta la mitad, no sé si ha visto las películas, eso era parte de la identidad de esas poblaciones. Él también lo hizo. Vinieron sus supervisores y se enojaron con él porque cuando se encontraron con este misionero se había rapado el pelo de acá hasta acá y se había dejado crecer el cabello y se estaba haciendo una cola, una trenza. Y le decían: ¿usted por qué hace eso? Y él les explicaba: la única forma para que los chinos me escuchen es que sientan que yo soy como ellos. Su comunidad, su concilio no compartió al principio su política, pero los años demostraron que tenía razón. Si él quería llegarle a la comunidad donde estaba, necesitaba actuar como ellos actuaban. Eso se llama entendidos en los tiempos. Y nosotros no vamos a estar con un nivel de comprensión de los tiempos si no nos sentamos y reflexionamos en lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Ahorita le decía yo a usted que los concilios, universidades e instituciones están volcando su mirada sobre la comunidad hispana. Asambleas de Dios es un ejemplo de ello.
en su visión para el 2033, Asambleas de Dios ha establecido que el 50% de su composición nacional debe ser racial, es decir, hispana y otras comunidades ajenas a los americanos. 50%. ¿Saben por qué se planteó esa política? Porque han entendido que la iglesia hispana está creciendo, la iglesia americana no. La pregunta es, ¿la comunidad hispana eclesial está entendiendo eso también? Está entendiendo que en este tiempo se nos está entregando una responsabilidad evangelística y misionera profundamente importante con esta nación. ¿Estamos entendiendo eso? Y quizás no todos estén dispuestos a reflexionar sobre ello. Es que los de Isaacar solo eran 200. Y de pronto alguien diga, pero ¿qué hay que analizar? Que pase lo que tenga que pasar. Sí, los 6,000 de Judá, los 120,000 de Manasés y todos simplemente decían que pase lo que tenga que pasar. Pero habían unos hombres de la tribu de Isaacar reflexionando en lo que estaba pasando y comenzaron a decir, esto va a pasar. Y el texto dice que les escuchaban. Porque esos 200 representaron liderazgo. Como lo hizo Martin Luther King en su momento. Que tuvo la capacidad de ver que la iglesia tenía que hacer influencia en los escenarios políticos y allá llegó. Y siendo un pastor, se paró frente a escenarios a hacer luz. Y siendo una persona de raza, no consideró eso como un obstáculo y se paró a hacer luz. ¿Sabe? Eventualmente muchos entre nosotros podemos tener el pensamiento de que ser influencia solo está reservado para determinadas comunidades. Pero los tiempos están diciendo que esta es la época en la que se puede levantar un hispano y llegar a ser un gran líder. Esta es la época en la que un hispano puede levantarse y llegar a influenciar generaciones, comunidades, gobiernos, establecimientos, instituciones. Los tiempos están diciendo que no podemos seguir pensando en que sigamos así de agache, sigamos así bajo perfil. Los tiempos están diciendo que las puertas se han abierto para que levantemos un mover que represente avivamiento en esta tierra. ¿Sabe? No todos, otra vez vuelvo sobre ese pequeño número, 200. Y quizás eso es lo que necesitamos, que unos cuantos decidan creerlo. Porque con unos cuantos creyéndolo, con unos cuantos reflexionando su entorno y comprendiendo qué debemos hacer, vamos a levantarnos. Yo pienso que David no le pidió a todos los soldados de Judá o de Benjamín o de Rubén o de Manasés o de Gad, no les pidió que fueran entendidos en los tiempos. Pero sí esperó que esos 200 hicieran su papel y lo hicieron. Y entonces este movimiento
que se levantó para lograr una transición en un gobierno que estaba tan deteriorado, este movimiento tuvo éxito. Y yo no voy a dejar de lado que los que pusieron su cuerpo, su piel, su espada en el campo fueron en gran medida responsables. Pero detrás habían algunos que estaban reflexionando y dijeron: este es el momento. Esto es lo que va a pasar. Si actuamos ahora, esto es lo que va a suceder. Si esperamos un poco más, las cosas van a cambiar. Si no aprovechamos ahora, la oportunidad se va a ir. Habían 200 diciendo: hagámoslo, porque ahora es cuando. Y más de 150, ciento y algo de hombres, 150,000 de hombres diciendo: sí se puede. Porque los que entienden los tiempos dijeron que sí. Porque los que están reflexionando y analizando ven que se puede. Este es el tiempo para impactar nuestra sociedad. Este es el tiempo para dejar de creer que somos una especie de grupo aislado, como dicen en algunos lugares, unas parias, alejados de todo. Este es el tiempo para creer que Dios nos está llamando a ser protagonistas de un cambio en este país. Este es el tiempo. ¿En dónde estaba David cuando estos 200 entendidos en los tiempos se acercaron a él? Estaba en Siclac, exiliado. Pero estos hombres que sabían lo que tenía que suceder, incentivaron a otros y se provocó un mover. El efecto bola de nieve, ¿lo ha escuchado? Y el efecto bola de nieve funciona. Dígale a su hermano: este es el tiempo. Este es el tiempo para levantarnos. Lo que está haciendo Vida Church, este es el tiempo para seguir creando carbones encendidos. En Los Ángeles las iglesias están secas. Muchas de las que conozco al menos lo están. Hay muchos pastores queriendo cerrar su congregación. Aquí no. Aquí no, esto aquí como que va para arriba. Y apenas construyan, pues habrá que comprar otro lugar y habrá que construir en otra parte. Eso es poner carbones encendidos en donde la madera está seca. Pero para que eso suceda, se ha requerido entendidos en los tiempos que están viendo que cuando la madera está seca es el momento perfecto para prender fuego. Este es el momento para encender el fuego, para prepararse, para levantarse, para actuar. Hay oportunidades para que su negocio crezca. Hay oportunidades para que logre acceder a una forma en que se estabilicen y se proyecten hacia lo grande. Hay oportunidades para que los ministros que están ahí sentados levanten su voz e impacten generaciones. Este es el tiempo. Y sé que hay muchos dispuestos a tomar la espada. Y sé que hay muchos dispuestos a tomar lo que tengan que tomar y salir a las calles. Pero también estoy convocando, aquí también tienen que existir hijos de Isaacar, entendidos en los tiempos, que sean capaces de analizar y dar un consejo de cómo hacerlo, cómo levantarse
y decirle a la gente: sí se puede, sí se puede. El papel de estos hombres iba en función de comprender la situación de Israel. Estos hombres, por ejemplo, sabían que Israel necesitaba un nuevo modelo de liderazgo. Sabían que Israel necesitaba un nuevo sistema estructural de gobierno. Sabían que Israel necesitaba tomar decisiones difíciles. El texto no necesariamente me lo está diciendo, pero estoy convencido que estos hombres sabían eso, es porque no eran novatos. Es porque eran personas maduras y capaces de reflexionar. ¿Quiere que le diga algo? La historia solo nos menciona a los hijos de Isaacar en esta oportunidad. Se seguirá hablando de los grandes guerreros de David, de Judá, de Efraín, de Isaacar. No vamos a volver a escuchar. Pero el objetivo se cumplió. E Israel cambió de gobierno y pasó al mejor gobierno que jamás ha tenido. Porque hubo hombres que decidieron dar ese aporte que usted hoy también puede poner. Desde aquí puede surgir ese avivamiento que estamos clamando para Estados Unidos. ¿Dónde están los hijos de Isaacar? Esas personas que dicen: yo no sé, bueno, pues es hora de creerle a Dios. Y es hora de comenzar a agudizar tu visión. Es hora de creer que te puedes capacitar. Es hora de creer que puedes tener herramientas para analizar los contextos y determinar qué viene. Este es el tiempo. ¿Qué tal si cierra sus párpados un instante, por favor?